matecito caliente viene bien. Perfecto. Bueno, el funcionamiento general del mundo obedece, por supuesto, a tu afición por el fútbol, pero a mí se me ocurre que, aunque a uno no le gusta el fútbol, bien podría razonar y analizar esta novela que ocurre casi toda en un auto, digamos, ¿no? Es decir, da como un índice de claustrofobia a veces bastante complicado, ¿no? Mira, bueno, esa es la pretensión, digo, yo no escribo cuando utilizo el fútbol como vehículo de lo que quiero decir. No aspiro solo a llegar a lectores a los que les gusta el fútbol, Claro. sino me interesa usarlo como puente para hablar de otras cosas. Ojalá funcione, eso no lo sé, pero esa es la pretensión al menos. La relación entre los hijos y el padre eh, revela una relación que es sobre todo conocida y padecida, digamos, ¿no? Es decir, a mí me fascina esa psicología que tienes con respecto a esta relación, digamos, y que al final casi ni se resuelve, digamos. Es una relación que va por varios caminos, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que siempre la paternidad es una tarea inconclusa, siempre, inevitablemente. Aunque ah, me resulta estimulante como padre, mm, o como profesor de escuela secundaria, que también lo soy, esto de buscar caminos de comunicación con una generación que no es la mía. Mm, Eh, mm. Ahora, el padre muchas veces es el hijo, digamos, ¿no? Cómo los lleva a los chicos a ese territorio totalmente impensado, desabrigados, este, incluso sin explicar por qué, digamos, ¿no? Después por supuesto va explicando, ¿no? bueno, me gustó trabajar con la idea de que a veces hay personas que se resisten a enfrentar su pasado, que prefieren mantenerlo en silencio, mantenerlo oculto, les parece que sufren menos de esa manera, y creo que Federico Benítez es de esas personas, aunque el precio que pague sea el desconocimiento de sus hijos. Él es casi un desconocido para ellos, y justamente ese viaje patagónico, Sin mapa. eh, digamos, lo obliga al padre a explicar algunos porqués. Y bueno, uno cuando se ve obligado a explicarse, se exhibe también de alguna manera y se deja conocer, le guste o no le guste. Ujú. Esta novela, además del fútbol, presenta como una especie de juvenilia con respecto a toda esa escuela secundaria donde hay precisamente un matón, digamos, ¿no? Pues es que yo me acordaba que cuando yo era chica me enfrenté al matón, digamos, ¿no? Era en la escuela primaria. Este, es- este, este sujeto que mandaba en realidad en la escuela, digamos, ¿no? Y este sujeto además, bastante tenebroso, ¿no? Bueno, yo creo que las escuelas inevitablemente son un reflejo de la sociedad Mm. en la que esas escuelas existen, y una época de la Argentina, creo que en cualquier época hay relaciones de poder en los distintos ámbitos humanos, pero en esa época en particular, eh, estas cuestiones del poder, la autoridad o hasta el despotismo eran numerosas y palpables. Entonces,
era algo que no solo pasaba en la gran política, sino creo que uno se encontraba con ese tipo de situaciones autoritarias en cualquier ámbito, dentro de una escuela y no solo con los adultos de la escuela, sino también en la convivencia con tus supuestos pares, con tus compañeros. Sí, es cierto, también tú haces una descripción de la profesora de historia que te quería preguntar si tú eras un profesor de historia así o cómo te ves. De La que... profesora, perdóname, la profesora es de dibujo, no es de No, historia. no, 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 pero después haces La profesora, No, pero después describes a una profesora de historia que hace los ah, exámenes iguales, digamos, ¿no? pensé que hablabas de Mussolini. ¿Y qué me decía? Ah, espera que voy a parar ¿cómo es la cámara? Porque tengo la conexión inestable. No sé si vos me estás escuchando bien, Mónica. Ujú. Pero no pares la Paro la pero no cámara, pares la igual nos seguimos cámara escuchando. porque sale en YouTube, Eduardo. Entonces, no. Ah, bueno, de acuerdo, listo. Sí, No, ahora sí me ubiqué con lo que me decías, sí, Mónica. y me reía Pero ¿qué me preguntabas al respecto de la pensando historia? qué tipo de profesor de historia eras tú, digamos, ¿no? Bueno, espero no ser como esa. Espero parecerme más A a Musopapa. Musopapa que a la de historia, pero claro, habría que preguntarle a mis alumnos. Bueno, al menos no repetía los exámenes de este año tras No, año, ¿verdad? eso no, eso no, eso no. Ahora, también tú haces un aspecto sobre todo de la política, digamos, que la política no estaba tan este, eh, pensada por los alumnos, digamos, no era así, digamos, como a veces analizamos del pasado, digamos, ¿no? Que todo el mundo estaba con el tema de la política. Bueno, yo al menos no Bueno, mucho después, digamos, ¿no? claro, claro. Bueno, sí, justamente me parece que a veces es cierto que el año 1983 fue muy politizado en la Argentina, pero también había mucha gente y muchos chicos que a los cuales esa cuestión les pasaba bastante por el costado. En mi caso personal, que yo también tenía 15 años como esos personajes en Ujú. 1983, en mi caso sí era alguien a quien le interesaba la política, pero a mi alrededor a la mayoría de mis amigos los tenía totalmente sin cuidado la cuestión política. Entonces, también me interesó analizar esa situación ah, bueno, mm, de gradualidad en el cual no es que todo el mundo de repente se interesó por la democracia y cambió sus prioridades o sus intereses o su agenda. No, hubo mucha gente que siguió con su vida tal como venía hasta ese momento. Sí, también es cierto que en esa época la política era muy confusa, digamos, ¿no? Y también me parece que es una época en la que el poder demuestra mucho más este, su grado de influencia sobre la información, que me parece que hoy también la tiene, digamos, mucho más, digamos, ¿no? Me parece que no podíamos distinguir este, lo negro de lo blanco, digamos, ¿no? Sí, y en esa confusión me parece también que hubo mucho de lenta adaptación de la sociedad argentina a la democracia, en el sentido de creo que hubo un montón de prácticas propias de momentos autoritarios que siguieron existiendo, siguieron dándose a lo largo de un tiempo. Digo, uno puede analizar esa época como la recuperación de la democracia, pero también es la agonía de un gobierno dictatorial. Y en esa agonía hay muchas prácticas sociales que siguen teñidas de ese autoritarismo. Bueno, la pretensión de la novela es iluminarlas un poco, precisamente. Claro, precisamente también cuando se abre la caja de Pandora de todo lo que había hecho la dictadura, ¿no? Que en ese momento estábamos bastante eh, desprotegidos y enterándonos de todo, digamos, ¿no? Sí, sí, pero de manera todavía muy gradual en ese año, ¿viste? Sí, Porque en ese todavía año sí es cierto.
todavía, mm, todavía, como vos decís, estaba muy controlado y muy, se dificultaba mucho realmente acceder a información fidedigna. Candela y Joel se van enterando de las cosas de su padre y pensaba preguntarte precisamente cómo se enteran hoy los chicos, digamos, ¿no? El otro día me explicaba un profesor que él tenía que empezar a explicar el comunismo de la Unión Soviética porque los chicos ni siquiera sabían lo que pasaba ahí, digamos. A mí me parece ayer, digamos, ¿no? Hay como un Bueno, gran sí, bache generacional. sí, hay como, claro, para nosotros, yo creo que toda generación en algún punto tiende a sentir como que el mundo empieza con ella, con esa generación. Y cuesta a veces ponerlas en conexión con el pasado. A veces, eh, bueno, por eso es difícil enseñar historia, porque Claro. precisamente aunque haga pocos años de que el mundo era bastante diferente a como es hoy, a las nuevas generaciones les cuesta ubicarse en esa diferenciación, pero bueno, no queda otra que seguir intentándolo, digo, porque es importante mantener la conexión de quienes somos hoy con quienes fuimos ayer. Ujú. Siempre vas al pasado y siempre, por supuesto, reflejas esta historia que tenemos con la dictadura y cómo la llevamos ahora. ¿Cómo fue el funcionamiento general del mundo? ¿Empezaste a escribirla? ¿Tenías pensado antes toda la historia? ¿Cómo fue para ti esta historia? En general, para todas las novelas, y esta no fue la excepción, yo suelo dedicarle mucho tiempo al diseño, a la estructura, a pensar el conjunto del libro antes de ponerme a escribirlo, a partir de algunas decisiones. Quería situarme en el 83, quería revisar esta lenta adaptación de la Argentina a la sociedad democrática, quería utilizar una escuela como ámbito, quería volver al fútbol después de unas cuantas novelas donde no lo había transitado. Entonces, por eso digo, primero le dediqué muchos meses como si fuera a Ajá. establecer los planos de la historia. Ujú. Y recién después arranco con la escritura cuando ya las líneas principales de la historia las tengo definidas. No suelo escribir al mismo tiempo que voy pensando la historia. No, primero la pienso y después la escribo. Perfecto. Ahora, hay tres páginas que yo no leí de tu novela, que son las páginas de las 20 ratas, digamos. Cuando entran las ratas a la escuela, a mí me cuesta muchísimo el tema de las ratas Mira, y no lo leí. De hecho, ni leí La Peste, así que ya te darás mira. una idea. Ahora, ¿pasó realmente eso? Sí. No, Oh, no, 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 no. no, Qué suerte. es Qué todo suerte. ficción. Esa parte no. Perfecto. El funcionamiento general del mundo, ¿crees que va a ir a serie? ¿Crees que va a ir a película? O Mirá, no lo sé. Sinceramente, si bien ya van 3 novelas mías que fueron a claro. película, eh, no lo pienso con anterioridad, aunque me gusta que suceda, porque la verdad me gusta cuando los libros míos tienen como esa segunda vida en el mundo audiovisual, me da placer que pase. Siento que no tengo que forzarlo, no tengo que buscarlo. De hecho, eh, si bien tengo amigos en el mundo de los directores de cine o de los productores, no se me ocurre enviarles el material para que lo lean, con miras a convertirlo en cine. En todo caso, si ellos se topan con la novela y les gusta,
y me contactan, ahí arrancamos, pero no por el momento, Mónica. A mí me gustaba como serie porque tiene una línea de personajes muy importante, digamos, ¿no? Cada uno de los personajes tiene su historia, su característica, digamos. Bueno, tomo nota. Bueno, las dos últimas, ¿cómo te ha tratado el coronavirus, Eduardo? Mirá, en la familia con algún caso leve, Mm, por suerte no tuvimos situaciones de salud demasiado complicadas, eh, pero bueno, aquí en Argentina todavía estamos con niveles de vacunación bastante reducidos y bastante enclaustrados aún en consecuencia. Ojalá en los próximos meses la situación mejore, porque, bueno, no solo desde el punto de vista emocional de la gente y el encierro, sino desde el punto de vista socioeconómico en nuestros países. Si en general la realidad es difícil, con los enclaustramientos se vuelve todavía más complicado. Ojalá pronto la cosa mejore. La última pregunta, por supuesto que no digo que sea serie, va a desvalorizar esta novela que es sumamente atractiva, digamos. ¿Cómo te sientes después de haber ganado el premio Alfaguara? ¿Te sientes obligado a dar alguna novela igual o mejor? ¿Cómo te sientes como escritor? Eh, yo siento, aunque me dio una enorme alegría ganar el premio Alfaguara, como también en otro momento anterior me dio una enorme alegría que El secreto de sus ojos ganara el Oscar como mejor película extranjera. Siento que uno no puede anticipar esas cosas ni puede ponerse repetir esos éxitos como meta. Mejor dejar, ¿cómo decirte? Como seguir escribiendo lo que uno sienta, hacerlo del mejor modo que pueda, por Ujú. supuesto, pero, pero sin ponerse esos objetivos porque si no se va a condenar a la infelicidad, porque difícilmente uno pueda repetir éxitos semejantes. Y si las cosas andan bien, buenísimo, pero creo que lo importante es escribir el libro que uno siente que necesita escribir en cada momento. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo enorme. Otro grande para vos, que estés muy bien, hasta siempre.